días, doctor Elder Barrera. Mi nombre es Génesis Vallejo. Pertenezco a la Universidad Técnica de Ambato, a la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la carrera de Contabilidad y Auditoría del primer semestre paralelo B del mayo-agosto 2020. El tema que les voy a dar a conocer a continuación es sobre el manejo y edición de libros, en el cual nos basamos es Excel. Como se dijo, nos vamos a enfocar en Excel, así que en primer lugar, ¿qué es Excel? Excel es un programa informático realizado por Microsoft Corp y distribuido por el mismo. Es un software que ayuda a realizar diferentes tipos de documentos y por el motivo que nos permite crear y trabajar con hojas de cálculo, lo cual nos ayuda a realizar tareas contables y financieras, gracias a las diferentes funciones con las que cuenta. Y cabe mencionar que Excel es un programa comercial que hay que pagar para una licencia para poder instalarlo. Existen otras opciones de código abierto que pueden instalarse o ejecutarse sin ningún cargo y que también permiten administrar hojas de cálculo tales como OpenOffice y Google Docs. La mayoría de estos productos son compatibles con los documentos creados en Excel. A continuación les voy a dar la historia sobre Microsoft Excel. Microsoft en el año de 1982 dio a conocer en el mercado la primera hoja de cálculo llamada Multiplan, pero para competir con otras plataformas se creó Excel en 1985 para Macintosh, es decir, para computadoras personalizadas, y la primera versión de Windows se la denominó Microsoft Excel 2.0 y se mostró al público en 1987. Microsoft presentó en 1993 su primera versión de Office, que incluía Excel, Word y PowerPoint. Pero cabe mencionar que Microsoft Excel no creó la primera hoja de cálculo. Esta fue creada por Dan Brinkley y se llamaba VisiCalc, en el cual se introdujo filas y columnas. Evolución de Excel. Excel en 1985 sacó su primera versión, la cual era la 1.0, que fue lanzada para el sistema operativo de Macintosh para la empresa Microsoft y fue capaz de tomar ventaja frente a la competencia principal de Lotus 1, 2 y 3 por su interfaz gráfico y su compatibilidad para el ratón. En 1985, Microsoft lanzó la versión Excel 2.0 junto con el sistema operativo de Microsoft Windows, lo que permitió a la versión 2.0 mejoras gráficas considerables respecto a la anterior con los menús desplegables. En 1988, la versión de Excel 2.1 incluye los bordes de color gris y el efecto 3D en los gráficos. Excel 3.0 fue la versión que sacó en 1999. Incluye barras de herramientas, características macro, inclusión del Microsoft Excel Software, una aplicación diseñada para trabajar con Microsoft Excel, para resolver ecuaciones y optimización, incluso de Q+C para Microsoft Excel, una aplicación de base de datos para actualización y manipulación de archivos de base de datos y características gráficas 3D, un soporte de hojas de cálculo para imágenes y gráficos. En 1991, la versión de Excel fue la 3.1, la cual incluye un editor de diálogos y de un traductor de macro multiplanos. Excel de 4.0 fue sacada al mercado en 1992. Es un programa más popular de hojas de cálculo para Windows 3.1. Presenta múltiples novedades de usabilidad, inclusión de un set de herramientas estadísticas, financieras e ingenieras conocidas como herramientas de análisis,
la barra de herramientas personalizada, las características extendidas para gráficos, incluyendo el asistente para gráficos, un soporte para impresión a escala minimizada y maximizada y las características de archivo de libros de trabajo. Se pueden guardar grupos o archivos como archivos salteados o no. En 1993, la versión de Microsoft Excel 5.0 incluye la funcionalidad de File Find, que es la búsqueda de archivos. Ahora se transforma en un cuadro de diálogo, abrir archivo, y puede buscar archivos aunque no sepa el nombre del archivo por el cual uno lo busca. Series personalizadas de autorrelleno. Las listas compartidas permite a los usuarios hacer cambios a los libros de trabajo simultáneamente. El Data App es un mapa de información que permite a uno conocer cuadros geográficos y los archivos incluyen más propiedades. Excel 7.0 fue creado en 1995. No existe una versión de Excel 6, ya que al cambiar la referencia de todas las aplicaciones para ser compatibles con la suite de Microsoft Office, la versión de Excel 7.0, también conocida como Excel 95, se popularizó y se distribuye en dos versiones de 16 bits para Windows 3.0, 3.1 y 3.1 y para 32 bits para el nuevo Windows 95, pero esta última no tuvo una buena difusión en el mercado. La versión de Microsoft Excel 8.0 en 1997 incluye la posibilidad de girar el texto, la estructura entera de menús y de herramientas. Fue cambiado por completo y mejorado. Los hiperenlaces pueden ser insertados en las celdas, los niveles múltiples del comando deshacer, autocorrectores de fórmulas, vistas preliminar, de salto de página, mejoras para libros de trabajo compartidos, los libros de trabajo se los pueden guardar y la validación de datos. Microsoft 9.0 fue sacado al mercado en 1999. Aquí se introdujo un incorporado de Format Modal y algunas buenas funciones del lenguaje nuevo, como unir y dividir, barra de conversión, barra pequeña flotante para convertir listas de números en euros, puede activarse, desactivarse desde ver, barra de herramientas. Los portapapeles múltiples, la ventana con múltiples opciones para copiar y pegar, podemos verlas desde ver y la barra de herramientas. Los menús inteligentes. Algunas opciones de los menús superiores se expanden o se contraen dependiendo del uso de que se haga. Así, para ampliar el espacio visual de la pantalla, de la interfaz o del documento único. Microsoft 2000 soporta esta nueva forma de ver los documentos de manera que podamos acceder rápidamente a cada documento de Office abierto. La versión de Excel 11.0 que fue sacada al mercado en el 2001 se distribuía dentro del paquete de Office XP. La referencia de XP se debe a la versión de Microsoft Windows XP, incluyendo la capacidad de recuperar el trabajo cuando Excel se bloquea. Esta versión cuenta con la tecnología de activación del producto, es decir, una copia, que permitiendo la posibilidad de probar antes del producto de su activación. La versión de Excel 11.0 fue sacada en el 2003 con mejora de etiquetas inteligentes, funciones estadísticas corregidas, que se distribuía en el paquete de Office 2003. La versión de Microsoft Excel 12.0 sacada en el 2016 abarca de menús y de menús despegables, es sustituida por la cinta Box. La versión de Excel 2007 presenta cambios importantes, tanto en la interfaz, que es la barra de menús, y los de los menús despegables es sustituida por la cinta Box, y la funcionalidad fue lanzada con un conjunto de sistema operativo de Microsoft Windows Vista que incluye muchos de los elementos del diseño de Windows Vista, que destacan por las mejoras de los colores, los gráficos y el resumen de mejorar a la hora de la presentación visual e impresa. Excel 14.0 fue sacada en el 2010. Su número de versión no será 13 debido a que por algunos países es un número de mala suerte, y este constaba de 32 y 64 bits.
de Microsoft Excel de 15.0 fueron sacados en el 2012. Son significativos en el almacenamiento en la nube de Slack Drive. El software es compatible únicamente con Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Las aplicaciones cuentan además con un componente social que permite ver cambios en estados de las personas y documentos, acceder a la videoconferencia y compartir pizarras. Es una herramienta que en el 2016 se sacó el Excel 16.0 y cuenta con gráficos de mapas donde se puede obtener mapas incrustados y que se hacen parte de la hoja de cálculo, para así brindar la opción de contar con las aplicaciones externas que entiende el uso de este programa. Como parte de Microsoft Office 2019 se lanzó la versión número 19.0 de Excel, el cual estuvo disponible en primer lugar en Office Profesional 2019. En ella se pudo evidenciar las notables mejoras en torno a las funciones de accesibilidad, como por ejemplo sonidos útiles para optimizar la accesibilidad. Adicionalmente, el uso compartido es mucho más fácil y contiene la sección de prevención y funciones a completar y mejorada, acceso rápido al superíndice y al subíndice y nuevos temas, entre otros. Usar Excel. Las partes de la ventana de Excel. En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra la barra de acceso rápido. Esta cuenta con 3 elementos: el de guardar, el de deshacer y el de rehacer. Se la puede personalizar dando un clic en el cuarto botón donde usualmente está, pero en este caso lo podemos ver en la posición número 7. En la barra de acceso directo o rápido se tienen las cintas de opciones. Estas son insertar, inicio, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Cada una de estas cintas de opciones tiene comandos agrupados por categorías. Estas se encuentran debajo de cada cinta, como en la cinta de inicio se tiene fuente, alineación, número, estilo, celdas y modificar. En la cinta de insertar se encontramos las siguientes categorías: tablas, ilustraciones, complementos, gráficos, paseo, minigráficos, filtros, vínculos. Y así cada cinta tiene categorías y estas categorías se dividen en comandos. Y en la parte inferior derecha hay una especie de flecha que al aplastar se abre una nueva ventana, y esta es conocida como la ventana de diálogo y nos muestra más opciones referente a las categorías, y esto se debe a que la falta de espacio en cada categoría ocurre esto. Luego de esto se encuentra el cuadro de nombres. Este es el espacio inicial donde se muestra el nombre de la celda seleccionada. También sirve para asignar nombres a los rangos, y así se desee la parte derecha de la barra de fórmulas. Siempre se muestra el resultado que se da en la celda que se ha sido seleccionada. A continuación vamos a conocer el contenido de cada cinta. Para empezar, de inicio. Como categoría tenemos portapapeles. Como comandos tenemos pegar, cortar, copiar, formato. Como categoría tenemos fuente. Como comando tenemos tipos de texto, color de texto, tamaño de texto. Como categoría tenemos la alineación, y dentro de esto tiene los comandos de ajuste de texto, combinar y centrar orientación. Y tenemos la categoría de números, con los comandos de formato de número, de contabilidad y estilo personal. Tenemos la categoría de estilo, con los comandos de formato de condicional, dar formato como tabla y estilo de celdas. También tenemos la categoría de celdas, con el comando de insertar, eliminar y formato. Por último tenemos la categoría de modificar, que aquí se encuentran los siguientes comandos, los cuales son de suma, de ordenar y filtrar. Siguiente cinta de opciones tenemos insertar. Como categoría tenemos las tablas. En sus comandos están las tablas dinámicas recomendadas y las tablas. En la siguiente categoría tenemos ilustraciones con los comandos de imágenes, formas y SmartAd. La siguiente categoría es complementos, con los comandos de tienda y mis complementos. La siguiente categoría son gráficos, con los comandos de gráficos recomendados y gráficos dinámicos. La siguiente categoría son paseos, con sus comandos de mapa 3D. La siguiente categoría es minigráficos, que tiene comandos de línea y columna. La siguiente categoría son filtros, que tiene comandos de segmentación de datos, escala de tiempo. Y la siguiente categoría es vínculos, con su comando de hipervínculos.
La siguiente categoría tenemos a texto, con los comandos de cuadro de texto, encabezado, pie de página. Y por último tenemos la categoría de símbolos, donde se encuentran los comandos de ecuación y símbolo. La cinta de opciones que tenemos es diseño de página, con las categorías de temas, y dentro de esta categoría tenemos los comandos de temas, colores, fuentes y efectos. La siguiente categoría es configurar página, con los comandos de márgenes, orientación, tamaño, saltos y fondo. La siguiente categoría es ajustar el área de impresión, con el comando de ancho, alto y escala. La siguiente categoría es opciones de la hoja, que tiene el comando de líneas de división y encabezados. Y por último, la última categoría es los comandos de que traer hacia adelante, enviar atrás, panel de selección y alinear. La siguiente cinta de opciones que se va a mostrar es fórmulas, con la categoría de bibliotecas de funciones y sus comandos de autosuma, recientes, lógica, texto y más funciones. La siguiente categoría es nombres definidos, que con los comandos de administración de nombres, asignar nombre y crear desde la sección. La siguiente categoría es de la auditoría de formas, que es los comandos de rastrear precedentes, quitar fechas, evaluar fórmula y mostrar fórmulas. Y la última categoría es de cálculo. Son las operaciones para el cálculo, calcular la hoja y calcular ahora. La cinta de opciones de datos. Como categoría tenemos obtener datos externos y como comandos desde ACE y desde la web. Como categoría tenemos obtener y transformar. Como comandos tenemos nueva, consulta, fuentes recientes. Como categoría tenemos conexiones. Como comandos actualizar todo, conexiones. Como categoría ordenar y filtrar. Sus comandos son ordenar, filtro y avanzadas. Su categoría es herramientas de datos con sus comandos de texto de columnas y quitar duplicados. La siguiente categoría es de prevención de análisis de hipótesis y prevención. La siguiente categoría y última es el esquema y sus comandos es agrupar, desagrupar y subtotal. El siguiente cintas de opciones tenemos revisar, con sus categorías de revisión y sus comandos de ortografía y sinónimos. La siguiente categoría es datos, con sus comandos de búsqueda inteligente. La siguiente categoría son comentarios, con los comandos de nuevo comentario, mostrar entradas de lápiz. La siguiente categoría es idioma, con los comandos de traducir. La siguiente categoría y última tenemos cambios, con el comando de proteger hoja y proteger el libro. Tenemos la cinta de opciones de vista, con las categorías de vista de libros, con los comandos de normal, diseño de página y vistas personalizadas. Su siguiente categoría es mostrar, que tiene los comandos de regla, líneas de cuadrícula y encabezados. La siguiente categoría es de zoom, que tiene comandos de zoom 100% y ampliación de sección. La siguiente categoría es ventana, que tiene los comandos de nueva ventana, organizar todo. Y por último, la categoría de macros, que nos tiene los comandos de ver macros y grabar macros. A continuación, nos dirigimos a la parte inferior, donde se encuentra la palabra hoja, y a su lado un signo de más, que nos indica que es para seguir aumentando la cantidad de hojas que se desea. Hay que tener en cuenta que cada hoja trabaja de manera independiente unas de otras. Debajo de esto se encuentra la barra de estado, donde hay elementos importantes, porque nos indica el promedio de los datos seleccionados, el reencuentro y la suma. También se la puede personalizar dependiendo de la necesidad que se tenga. En la misma barra de estados en la parte derecha se encuentran los botones de vista, que sirven para mostrar el área del trabajo de formas diferentes. Al aplastar el botón de diseño de página, esta se vuelve en un documento de Word, y al aplastar el botón de salto de página nos muestra dónde están los cortes de la hoja con un color azul, lo que se puede modificar dependiendo lo que se necesite y al momento de imprimir. También encontramos Zoom, que nos permite agrandar o disminuir el tamaño del documento que estemos utilizando y sea mejor factible para nosotros ocuparlo.
Central de la ventana, también conocida como área de trabajo, y esta área tenemos verticalmente a las columnas, cada una de ellas identificadas por una letra del alfabeto, que inicia con la letra A, pero cuando se llega a la Z, en la siguiente columna se tiene dos letras, por ejemplo, AA, AB, AC, AD y así sucesivamente, pero no son infinitas. Y para llegar a la última columna se debe presionar las teclas de control y la flecha hacia la derecha. Y la última columna es de XDF y como se puede ver son combinaciones de tres letras. Horizontalmente ocurre lo mismo, pero aquí estas son llamadas filas y no columnas. Y son identificadas por el número que va desde el número 1 y de igual manera no llegan al infinito. Para poder saber cuál es la última fila se debe presionar las teclas control y la flecha hacia abajo, y en el número que termina las filas es 1.048.576 filas. Es un espacio que se forma al cruzarse una columna con una fila, y cada celda tiene un nombre que es de la columna y de la fila. Primero se escribe el nombre de la columna y luego de la fila, por ejemplo de 3, y estos nombres son muy importantes al momento que se va a trabajar con fórmulas, porque se debe incluir el nombre de cada celda. Para seleccionar un bloque de celdas se debe dar un clic en la primera celda que se vaya a seleccionar. Sin soltar el botón del mouse, se arrastra hasta donde se quiere seleccionar. Pero en Excel a los bloques de celda se los conoce como rango de celdas, y cada uno de estos tiene un nombre, como en la imagen es de 3 a J19, y este es el nombre con el que se lo reconoce, y dentro de este rango se lo puede sumar, restar, cambiar de tipo de letra, el tamaño, entre otros aspectos que pueden ser importantes. Para seleccionar una columna, su rango se llama G a G, y esto me sirve para sumar, restar los números que se ingresen en la columna G o en cualquier otra columna. Y lo mismo sucede con las filas. Aumentar el ancho de las columnas y el alto de las filas. Las columnas en una hoja nueva tienen el mismo ancho, y este ancho puede variar siempre y cuando uno lo desee. Para poder hacerlo se debe colocar el puntero en medio de las columnas, pero en la parte superior donde están las letras. Caso contrario no podrá aumentar o disminuir el ancho. Lo mismo ocurre con las filas, pero aquí no es el ancho, aquí es el alto. Y se debe poner el puntero bajo del número del cual se quiera aumentar o disminuir el alto de la fila. Ocultar y eliminar columnas. Para ocultar y eliminar columnas y filas, se debe seleccionar el bloque o lo que se quiera ocultar. Encima de la sección se hace un clic derecho, en el cual se abre una nueva ventana, y en la parte final se encuentra la opción de ocultar y también de eliminar. Se aplasta ahí y la columna o fila será ocultada o eliminada, pero es recomendable solo ocultarlas, porque en algún momento futuro se puede necesitar esa columna eliminada o ocultada. De datos y creación de series automáticas. Se pueden ingresar textos y para modificarlos se puede dar un doble clic en donde se arrastra para el ancho de las columnas. La ventaja aquí es que se ajusta al texto más largo, y también se puede agregar series automáticas. Para agregar las series automáticas nos debemos dirigir a la sección de datos, luego a ordenar, y se despliega otra pestaña en la cual está el criterio de ordenación de una lista ya personalizada o podemos crear una. También se puede agregar números enteros y estos se ubican al lado derecho y los textos al lado izquierdo. Para agregar series numéricas se debe colocar los dos primeros números de la serie para que el programa sepa el intervalo con el que se desea trabajar, y dependiendo de la necesidad que tenga cada usuario. Fórmulas. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es una secuencia de valores constantes. Estos pueden ser positivos, negativos, enteros y decimales. La referencia de celdas son los nombres de las celdas que tienen valores y que se van a ser utilizados en las funciones. Y operadores. Existen varios operadores. Los más utilizados son los aritméticos, los cuales son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje, la potencia y la raíz. Y estos nos ayudan a crear operaciones básicas.
Otros operadores son los de comparación. Aquí se encuentra el igual, el mayor que, el menor que, el mayor o igual, el menor o igual y el distinto. Y estos nos dan resultados con un valor lógico. Y los de unión de textos están compuestos por un operador de concatenación, el cual es con la letra I comercial, y es utilizado siempre y nos da un resultado de textos. Y por último tenemos los resultados. La fórmula. Siempre al inicio se debe colocar un signo igual, para que todos los componentes sean incluidos dentro de la fórmula. Por ejemplo, se debe colocar el valor constante, en este caso 25. Luego se debe colocar los operadores. Debe por lo menos haber un operador para que sea una fórmula o operación. En este caso tenemos dos operadores, el cual es el signo de multiplicación y el de potenciación. Y también debemos tener al final la referencia de celdas con las que se vaya a utilizar para aplicar la fórmula. Referencias, celdas y rangos. Las referencias a celdas y rangos, en este caso nos vamos a la referencia del rango, ya que tiene de B1 hasta B5. Aquí tenemos la palabra ingresos, que nos quiere decir que esto se encuentra en otra hoja de cálculo. Y al lado tenemos el signo de admiración, que este nos determina el final del nombre de la hoja y el comienzo de la referencia de celdas, como en este caso tenemos la referencia de celdas o de rango de B1 hasta B5. Para sumar o restar, como se mencionó anteriormente, se debe colocar primero el signo igual, luego se debe señalar la cantidad que se quiere sumar. Se coloca el operador de suma y la segunda cantidad que se desea sumar. Se da un enter y luego nos sale el resultado. Esto se puede realizar lo mismo con la multiplicación, con la división, con la resta. Para realizar un gráfico se tiene que seleccionar los datos que se deseen graficar. Luego nos dirigimos a la categoría de insertar. Se escoge el gráfico que más sea apto para nuestra presentación de los datos, o la que solicite el docente o a la persona que se le vaya a presentar estos datos en forma de gráficos para que sean mejor explicativos. Al momento de insertar una gráfica hay varias opciones, como la de barras, de líneas o áreas, circular o de anillos, de jerarquía, de dispersión, cascada, entre otras opciones de gráfica. Y dentro de cada uno de estos hay varias opciones, como la bidimensional, la tridimensional, entre otras. Pero esto varía dependiendo del tipo de gráfica que se vaya a colocar. Para tener una vista previa se puede colocar el puntero encima del modelo y de esa forma escoger de una manera más rápida el modelo que se desea y no estar cambiando a cada momento. Mover el gráfico siempre se debe hacerlo desde el borde para que los elementos del gráfico no se muevan y no se dañe la gráfica. Cuando se tiene seleccionado el gráfico aparecen cintas de opciones, la de diseño y la de formato. En la de diseño se tienen opciones como diseño rápido, aquí se atribuye a las cosas de una forma rápida y también podemos cambiar la gama de colores de la gráfica. Estilos de diseño, aquí aunque no haya muchos, se los puede elegir para mejorar la presentación de los gráficos. Los datos, aquí se puede cambiar entre filas y columnas y seleccionar los datos a cambiar el tipo gráfico y mover el gráfico. También tenemos el formato, donde el diseño hay herramientas que nos permite hacer cambios estructurales o generales de las pestañas. De formato nos permite hacer cambios de manera individual. Y aquí tenemos como categorías la selección actual y sus comandos son áreas de trazados, establecer para coincidir. El estilo, las siguientes categorías es insertar formas y sus comandos es cambiar formas. Luego tenemos la categoría de estilos de forma y sus comandos son relleno de forma, control de forma y efectos de forma. En la categoría de organizar hay comandos de paneles de selección, alinear y enviar atrás. Lo que nos quiere decir es que diseño nos sirve para cambiar la imagen del gráfico general, mientras que el formato nos ayuda a cambiar la imagen del gráfico pero por partes. A continuación, se puede observar las fuentes de las cuales ha sido sacada la información para realizar el presente trabajo, para así evitar el plagio, ya que esto es una deshonestidad académica y estas bibliografías se encuentran con normas APA. Gracias.
y aspiro que con este tema que se ha realizado hayan conocido más sobre cómo fue la evolución de Excel y cómo está distribuido en cada pestaña, para poder así presentar de una forma más gráfica y hermosa los trabajos que tengan que realizar. Gracias por haber visto este video. Si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios, yo gustosa les estaré respondiendo. Hasta otra emisión. Gracias por su atención.